Reitero pues el saludo en el nombre de Jesús. Dice ese capítulo 10, el verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Alabanzas al Señor Jesús. Estén cómodos, mis hermanos. Bueno, gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar juntos, de estar esta mañana, esta noche, aquí en este lugar, de estar en esta fecha de inicio de año, que es una bendición, pero decíamos por ahí con alguien, ya no más llega diciembre, porque los tiempos se han mudado y el tiempo está corriendo velozmente. Y pues la Biblia dice que si los días no fuesen acortados, ninguno sería salvo. De alguna manera, esto de que el tiempo vaya corriendo tan vertiginosamente es para beneficio del pueblo de Dios. Y hay que aprovechar el tiempo que tenemos porque los días son malos. Amén. Aprovechar el tiempo. Quiero que meditemos en la palabra del Señor, hermanos, bajo un título: un pueblo exclusivo. Un pueblo exclusivo. Y doy la bienvenida a los hermanos que nos visitan. No sé cuántos pastores hay por ahí está John Hayde. Ese está Heiber también, no está. Bueno, por ahí andan algunos, se camuflaron hoy entre la gente. Abrímele un poquito, dámele un poquito de ganancia. Entonces, bienvenidos todos los que nos visitan. Yo no los llamo a predicar y cuando les invito lo hago con mucho respeto, porque ellos están en una semana donde pueden descansar, porque el trabajo de la predicación es fuerte y esos espacios uno los aprovecha para tener como un receso y dejar que descanse la garganta y también un poco la mente, o descansar un poquito del estrés. Y cuando me les acerco, yo sé que me van a decir que no algunos, pero el cariño es el mismo, porque yo ya sé, yo también venía aquí y me decían, hermano Elber, predique, y yo decía, estoy descansando. Pero se valora mucho el trabajo de los hermanos y me place tenerlos aquí en Villapaz, en su casa.
Hay un texto en Tito, esa carta que se escribe a Tito, el capítulo 2, el verso 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, dice, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Le dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esa palabra a la cual quiero hacer énfasis es la palabra exclusividad. Hablar de exclusividad es la preservación de una identidad distintiva de grupo mediante el trazo de límites precisos para separar los que realmente están dentro del grupo de los extraños, con quienes no se desea hacer sociedad. Entonces, hablamos de exclusividad como una separación de algo especial. Ese verso 14 nos dice que Jesús se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Su ser eterno, el don más grande jamás dado, no debe perderse de vista de nosotros, porque se dio por nosotros, a favor de nosotros. Y cada vez que uno puede pensar en ello, puede ir hasta los extremos y pensar en que lo hizo o se dio para redimirnos, porque es lo que nos plantea la Escritura. La Escritura nos plantea que estábamos vendidos al pecado, que no fue, de alguna manera, el pecado era nuestro dueño. Y algunos textos también nos dicen que era nuestro Señor. Así que estábamos vendidos al pecado, éramos propiedad del pecado. Y a eso es que el apóstol Pablo quiere llevar a Tito a que él medite en eso que pasó, lo que Cristo hizo. Y le habla de la gracia de Dios, y que nos enseña que renunciando a toda impiedad y deseos mundanos, vivamos justa, sobria y piadosamente, porque Él se dio a sí mismo por nosotros. El pensar en nuestra vida pasada, hermanos, yo siempre creo que el creyente debe pensar sí en su vida pasada, no para volver a ella, sino comparar su vida
Y gracias, hermano. Uno mira personas que estando en la iglesia menosprecian lo que Dios ha hecho. Y uno escucha comentarios, los he escuchado aquí en otras partes, de personas que han dicho, no, la iglesia realmente no me ha pasado muchas cosas favorables. Entonces, hablan de creer en Dios, pero dicen, Dios conmigo no ha hecho mayor cosa. Yo les he contado de algo que se me quedó a mí en mi mente. Un hombre que me dijo, cada que me reconcilio, me llega la ruina. Y entonces él hablaba de ruina, era porque él devengaba parte de su sustento de la venta de alucinógenos. Entonces cuando llegaba a la iglesia, entonces él dejaba de vender los alucinógenos porque la conciencia no lo dejaba. Entonces, claro, empezaba a perder ingresos económicos y a eso él le llamaba que el llegar al evangelio lo arruinaba. No era que lo arruinaba, era que él dejaba de cometer un delito. Pero él lo tomaba de esa forma. Pero es necesario tener en cuenta que Cristo se dio por nosotros. Se dio por nosotros. ¿Y cuál era el ánimo? Rescatarnos, porque estábamos vendidos al pecado. Y Él pagó el precio. Este año vamos a hablar un poco acerca de las doctrinas, trataremos la redención y hablaremos un poco de ello, pero Jesucristo nos redimió. Él pagó el precio por nuestra libertad. Él se dio por nosotros. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bendito el nombre del Señor. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y mire que no dice lo despojaron, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, de alguna manera dejó su señorío, porque Jesucristo es el Señor, pero tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No lo humillaron, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, fue algo extraordinario y pagó el rescate. Nos rescató de la mala manera de vivir. No sé si alguno tenga una mala manera de vivir estando en la iglesia, pero Cristo pagó el rescate para sacarte de la mala manera de vivir.
O sea, eso ya está pago. Si sigues viviendo mal, es porque no has aceptado la transacción que se hizo a tu favor. Bendito el nombre del Señor Jesús. La palabra usada propiamente de esclavos, cautivos. El hombre era un esclavo de Satanás. Era un esclavo. Viviendo bajo el pecado, vendido al pecado. Cuando alguien se vende a una persona, no tiene la oportunidad de rescatarse a sí mismo. Entonces necesita que alguien pague un rescate. Porque si me vendo a alguien, ese alguien es mi señor, es mi dueño. Ninguna obra nuestra puede satisfacer la más mínima ofensa que le hayamos hecho a Dios. No hay obra que pueda recuperar, no hay obra, no hay actitud humana que pueda recuperar la amistad con Dios. Pero Cristo recuperó y abrió esa brecha, porque somos perdonados es a través de la sangre de su cruz. Somos limpiados, bendito el nombre del Señor. Mire, Levítico capítulo 25 nos muestra la condición de alguien que había sido vendido. Dice el verso 47, dice el verso capítulo 25, verso 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo. Dice, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado por uno de sus hermanos o por un familiar, por su tío, por su tía, pero no él mismo, o por un pariente cercano, pero no podía rescatarse él mismo. Pero la Biblia nos dice que Cristo se hizo como uno de nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y redimirnos, libertar a los que estábamos esclavos. De allí que Él se hizo nuestro pariente cercano. Y pudiéramos decir que se hizo nuestro hermano, como uno de nosotros según la carne, para pagar el rescate. Bendito el nombre del Señor, para pagar nuestra libertad. Entonces permitía que el cautivo vendido fuera redimido, pero no por él mismo. Y que no decía él, es que yo tengo guardado un dinerito, voy a pagarte mi rescate. No, no era de esa forma. Tenía que venir un familiar. Y el pago del rescate era comprarlo. Y claro, podía dejarlo libre después, por ser su familiar. Pero Cristo nos hizo libres. Él pagó todo lo que debíamos. Estábamos vendidos a un tirano. ¿Quién nos vendió? El maligno nos vendió a un tirano, nos vendió, nos compró nuestros derechos de alguna manera. Pero el Hijo vino a buscar, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y nosotros hoy somos redimidos. Efesios el capítulo 1, el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria o de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenemos redención en Él. Él pagó el precio que debíamos. Entonces hay de parte de Dios un llamado a través del apóstol Pedro, y dice: porque escrito está. Capítulo 1, verso 16 de la primera carta. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Él pagó nuestro rescate. Hoy usted canta aquí es porque no debe nada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios pagó la deuda, el pecado, la paga del pecado es muerte. El hombre es un sentenciado a muerte por causa del pecado, pero en Cristo recibe una dádiva especial. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito su nombre. Es importante pensar en ello. El apóstol Pedro entonces habla de un testimonio de los que invocamos por Padre a Cristo. Y dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque es que Él nos rescató de una manera extraordinaria. Pagó nuestro rescate. Nos redimió. Nos redimió. ¿Cómo lo hizo? No se podía redimir, no se podía cubrir, no se podía pagar, sino con la sangre de un cordero, que fuera un cordero perfecto. Porque para sacrificio solo se aceptaba un cordero perfecto. Bendito el nombre del Señor. Y en este caso, el único cordero que halló, hermano, tal calificación, se llama Jesucristo el Señor. Juan lo vio y lo vindicó, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces recibimos redención a través de la sangre de su cruz. A través de la sangre de su cruz. Y como si fuera poco, nos purificó. Yo no sé cómo usted maneja su vida, pero yo le aconsejo que haga de cuenta como cuando usted se pone un vestido blanco. Estos días Samuel nos estaba hablando de un pantalón blanco y estábamos en duda, hermano.
Porque uno dice ropa blanca, hay que cuidarla mucho. Haga de cuenta que usted se puso un vestido blanco. Cualquier salpicadura se ve en un vestido blanco. No hay forma de encubrir cosas cuando tenemos un vestido blanco. Y Cristo nos purificó, nos vistió de blanco, bendito el nombre del Señor Jesús, como a una novia. Y dice que está preparando la iglesia como a una novia que se atavía para su esposo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire, Él mismo efectuó la purificación porque nadie más lo podía hacer. La carta a los Hebreos, el capítulo 1, el verso 3 dice: el cual siendo en forma de Dios, o el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Todo lo hizo Él mismo. Bendito el nombre del Señor. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El capítulo 10, el verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, hablaba de los sacrificios, de la purificación a través de la sangre de los toros y de los machos cabríos. Pero dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre, o por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Bendito el nombre del Señor. Nos limpió. Todo el trabajo lo hizo Él mismo. Les estoy hablando de un trabajo exclusivo para un pueblo exclusivo. Por eso hay que valorar la salvación. Recuerde que el escritor a los Hebreos inicia con un texto muy especial en ese capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque esa salvación la hizo Él mismo. Y hizo todo el trabajo, todo para un pueblo exclusivo. La iglesia, usted y yo, somos exclusivos para Dios. Pueden haber otros pueblos, pero una es la paloma mía, una es la perfecta mía. Oh, gloria al Señor. Hermano, somos un pueblo exclusivo. Somos el pueblo de su posesión. Bendito el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pedro lo dice de esta forma, primera carta, capítulo 2, verso 9. Nosotros no sabemos el texto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bendito el nombre del Señor.
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso nos habla de exclusividad. Entonces dice que nos rescató para ser un pueblo celoso y de buenas obras. Por lo tanto, Pedro allí hablando, en ese verso 11 del capítulo que estamos leyendo, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir buena entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea del rey como a superior, ya a los gobernantes como por los enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, somos un pueblo especial. Estaba pensando, hermanos, en que nosotros sí debemos iniciar y tener proyectos en nuestra vida. Pero usted no se puede salir de ese esquema y de ese pensamiento de que somos de Él. Mire, nosotros cantamos unas canciones que nos elevan en la emoción. Cantamos: somos de Él, somos de Él. ¿Hasta qué punto somos de Él? ¿Hasta qué punto? Porque es posible que nuestra condición siga siendo la condición de vendidos al pecado, de vendidos a una esclavitud que hemos arrastrado durante mucho tiempo, y perdemos la exclusividad. Bendito el nombre del Señor. A mí me llama la atención cuando se menciona en la Biblia esa parábola del redil, y se habla allí de ese señor, de ese redil. Mire, el Señor le dijo a Pedro, después de resucitar, llamó a Pedro y estaba allí hablando con él, y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor. Y él le dijo: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y mire que tiene respecto a las ovejas ese sentido de pertenencia, de propiedad. Son mis ovejas. Y le volvió a preguntar, y él le dijo: tú sabes que te amo. Y volvió y le dijo: apacienta mis ovejas. Pero cuando usted lee San Juan, el capítulo 10, ese texto número 14, Jesús dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que Él te conoce, y tú también debes conocerle a Él.
porque somos exclusivos de Él y para Él. Pero hubo otros a quienes les dijo: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y el verso 27 dice: porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Bendito el nombre del Señor. Dios es exclusivo para con su pueblo. Dios no comparte lo que es de Él con nadie. Dios ha hecho cosas extraordinarias para salvar al ser humano. Mire, hermano, no es en vano y no es de gratis que Dios lo trajo a la iglesia. Usted está hoy aquí y hoy goza de algunos privilegios porque Dios, por su divina gracia, lo permite. Lo trajo del mundo de pecado y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Miren, los trajo del mundo de pecado, destinados ya a la perdición, a la condenación eterna. Pero Él nos miró con ojos de misericordia, se nos planteó, claro, le prestamos atención. Hubo una insistencia porque la iglesia ruega como si Dios rogara, hermanos, a través de la iglesia. Hay un ruego para que la gente se arrepienta. Ese es el trabajo que Dios le ha designado a la iglesia, que la iglesia insista e insista e insista. Pero el ser humano es el que en últimas toma la decisión. El ser humano no se arrepiente porque esté destinado para salvación o predestinado para salvación. Dios ha designado que ningún ser humano se pierda, es el designio de Él. El ser humano se salva porque decide salvarse poniéndose en las manos del Señor, porque acepta el amor de Cristo, se mete en las manos de Cristo y es salvo porque acepta su sacrificio. Aquí estamos los que aceptamos a Cristo. ¿Quién lo aceptó a la fuerza? A ninguno. A nosotros nos dijeron que estábamos viviendo una vida desventurada y que Cristo podía salvarnos. Entonces estaba viviendo una decepción y se te dijo: Cristo te ayuda en esa parte. Estaba viviendo una crisis y se te dijo: Cristo te saca de la crisis. Vivías una enfermedad y se te dijo: Cristo te puede sanar. Te sentías angustiado o ya a punto de morir y se te dijo: Cristo da vida y la da en abundancia. Luego llegaste y Él realmente ha probado en nuestra vida, nos ha dado pruebas suficientes para creerle y para estar en Él, y nos convertimos en hijos suyos a través del bautismo en su nombre. Pero estando ya, no podemos olvidar, somos un pueblo exclusivo. Aceptamos el sacrificio de Cristo. Tú aceptaste que Cristo murió por ti. Tú aceptaste que Cristo perdonó tus pecados, que el sacrificio fue hecho para tu bien, y estás aquí hoy. ¿Por qué pisotear el sacrificio que fue exclusivo para un pueblo exclusivo? Dios te llamó para estar en un lugar especial. La Biblia dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estamos en un lugar de privilegio. Hermano, cuando el mundo mira al evangélico, tiene que mirarlo de alguna forma. Alguno le mira con envidia, porque hay quien puede mirar al evangélico y no es que le tenga odio porque es evangélico, sino que seguramente envidia la posición de un evangélico. Porque quiero decirle que tener a Dios del lado tuyo, eso no lo tiene todo mundo. Los hijos de Dios podemos tenerle como nuestro Padre, como aquel que nos oye, como aquel al cual clamar, como aquel que nos sustenta, como aquel que nos defiende. Todo el tiempo tenemos su defensa, todo el tiempo.
Esos son privilegios de un pueblo exclusivo. Y el apóstol le dice a Tito, le culmina esos textos diciéndole que es que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces nos mantenemos en ese lugar exclusivo porque se dio por nosotros, porque nos redimió, porque nos perdonó, porque nos purificó, porque nos puso aparte, nos dio un lugar especial. Y como si fuera poco, como somos el pueblo exclusivo de Él, nos fue a preparar lugar. Bendito el nombre del Señor. Hay un pueblo, un solo pueblo en la faz de la tierra. No les estoy hablando de un rótulo como el que manejamos, iglesia pentecostal. Pentecostal viene de Pentecostés. Nosotros creemos en la obra del Pentecostés, en el día del Pentecostés, y por eso nos llamamos pentecostales. Pero sí somos el pueblo de su nombre, que puede haber rótulos en la tierra y puede haber cantidad de denominaciones, las cuales nos distinguen las unas de las otras, pero llegará un día en que este pueblo exclusivo, ahí en los cuatro ángulos de la tierra, los únicos con exclusividad que podremos oír la voz de Dios. Juan vio y dijo que hubo un pueblo al cual llamó. Él escuchó la voz que le decía: sube acá. La iglesia como pueblo exclusivo en un momento podrá escuchar la voz que le dice: sube acá, e iremos al encuentro con el Señor. Eso solo se maneja con exclusividad. No todos los pueblos. Hay un pueblo al cual Él compró. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Los que rescató de las manos del tirano, los que le reconocemos y por lo tanto nos hemos abrigado en su nombre. Bendito el nombre del Señor, porque hay muchos nombres y hay muchos pueblos y hay muchas iglesias o hay muchas denominaciones, pero los llamados de su nombre, para gloria de Él, los ha llamado, los hizo. Bendito el nombre del Señor. A todos los llamados de su nombre que estamos aquí, somos un pueblo especial que Él compró con su preciosa sangre. Todo decía que íbamos rumbo a perdición. Bendito el nombre del Señor. Todo decía que éramos unos miserables. Todo decía que no había oportunidad. Todo decía que éramos un pueblo despreciable. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto te humillaron? ¿Cuánto pensaste que no valías nada? El mundo quizá ya te había desechado, y hay personas las cuales nunca pensaron estar en los lugares donde hoy están. Pero Cristo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y hoy estamos en la iglesia dando testimonio de la salvación de la cual gozamos. Y Él nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuántos aquí conocen el buen pastor? Tú eres oveja del Señor y estás en sus manos. Lo bonito de esto es que estando en las manos de Él, el único que decide bajarse de ese estatus de exclusividad, el único que lo puede hacer eres tú.
Así que tú decides si sigues siendo pueblo exclusivo por Dios o pierdes tu estatus. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque las ovejas que son de Dios, Él las tiene en su mano. Y nadie las puede arrebatar de su mano. Él dice, nadie me la quita. Bendito el nombre del Señor Jesús. Las tengo en mis manos. ¿Cuántos se sienten seguros en las manos del Señor? ¿Cuántos sienten la seguridad de esa salvación tan grande? ¿Cuántos pueden percibir la voz de Dios cada vez que nos habla diciéndonos que nos ama? ¿Cuántos pueden percibir la voz de Dios diciéndonos que debemos perseverar hasta el fin, porque Él está a punto de venir? En cualquier momento la iglesia habrá de irse con el Señor, pero solo se irá el que maneja ese estatus de exclusividad y que se maneja en los brazos del Señor, y que como es oveja del Señor, oye su voz y conoce la voz de su Señor. Yo entiendo que puede haber aquí la persona que puede estar medrosa y que no siente la seguridad de la salvación. Pero entiendo también que hay quienes, como Juan en ese último capítulo está diciendo en posición de la iglesia, sí ven Señor Jesús, sí ven Señor Jesús. Hay algunos que siguen implorando misericordia y misericordia, y dame un poquito más de tiempo. Pero el que es un pueblo exclusivo, el que sabe la exclusividad que tiene, no está tanto implorando misericordia, sino que se mantiene en el lugar de especial y está dando gloria a Dios y gracias por lo que Él nos ha concedido. Hay una iglesia en medio de una congregación que glorifica a Dios todo el tiempo y está esperando su venida. Hay quien implora misericordia para poder llegar, pero yo diría que la iglesia no debe implorar tanto para poder llegar, sino dar gracias por hasta donde Él nos ha traído, porque Él ha prometido llevarnos hasta el fin. No ha prometido dejarnos solos. La iglesia tiene promesa de parte de Dios. Salió con nosotros, nos sacó del mundo y nos llevará a su presencia. El que se sale de esa línea es el ser humano, pero el Dios a quien yo sigo, Él sigue siendo fiel. El Dios a quien presento sigue siendo cumplidor de promesas. No ha dejado caer ninguna de sus palabras. Así que si estás aquí y necesitas sentir la seguridad de la salvación en tu vida, debes volverte un pueblo exclusivo. Debes, hermano, considerar esa posición exclusiva. Él lo hizo todo, no se lo encargó a otras personas. Vino y nos salvó. Él dijo, ya que mi pueblo he llevado cautivo por esta causa, mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y todo lo hizo, todo lo hizo, todo lo hizo. Visitó las calles, se sometió al tiempo para salvar a uno de estos que hay aquí esta noche. Y hoy podemos glorificar porque Él está con nosotros. La iglesia se puede gozar porque Cristo está con la iglesia. La iglesia va al reino de los cielos no por fuerza propia, es porque el Espíritu Santo, que es Dios, la lleva. Y vamos al cielo porque somos su pueblo exclusivo. Yo le voy a invitar a estar de pie. Yo quiero invitarle para que oremos al Señor.
Porque hay personas que tambalean mucho. No sigas tambaleando, asegura tu salvación. Escóndete en las manos del Señor. No sueltes ese estatus que tiene, no lo sueltes. ¿Cómo vas a bajarte de esa posición exclusiva en la que Dios te colocó? Yo quiero invitar a alguien para orar. Diciendo al Señor que Él nos ayude. Porque sé que hay personas que quisieran tirarlo todo cuando han cantado que son del Señor. Que quisieran dejarlo todo cuando han gritado a voz en cuello al Señor diciendo que lo aman. Pero Dios te sigue mirando con exclusividad. No te bajes de ese estatus. Yo quiero orar por alguien esta noche que sienta sus fuerzas ya declinar. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero invitarle para orar por usted. No pierda su salvación. No la tire por nada del mundo. No la tire por nada del mundo. No se venda al pecado. No lo haga. No lo haga. Mantenga el estatus en el que Dios le ha puesto. No hay ninguno por el cual orar. Gracias a Dios. Vamos a decirle al Señor que Él nos permita conservarnos. Que Él nos permita conservar nuestra posición. Porque si hay algo que Él nos ha dado en este mundo es posición, hermanos. Llegue a cualquier lugar, por lo menos aquí en Colombia, y esa posición que Dios le ha dado, hasta de la muerte le libra. Con el solo hecho de decir soy cristiano, hijo de Dios, pertenezco a la iglesia, sigo al Señor, eso le da un estatus especial. Porque Dios lo ha subido, hermanos. Él lo compró. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Yo le quiero invitar que usted cierre sus ojos y le diga: Señor, ayúdame a conservarme en la posición en la que usted me ha ubicado. Hay muchas cosas, mire, hay muchas ofertas. Y es posible que usted haya recibido ofertas que tengan gran valor, pero nada vale más que su salvación. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo rompa y destruya todo argumento en esta hora. Permite una transformación en la mente de esta mujer. Y recíbela, Dios mío. Y perdona, Dios mío, por el poder de tu gracia. Sustenta, Dios mío, los corazones. Oh, solo tú tienes, Dios mío, esa gracia extraordinaria para restaurar. Y tienes un poder creador extraordinario. Tú haces nuevas todas las cosas. Oh, porque tú levantas del polvo al pobre y al menesteroso alzas del muladar.
y lo hace sentar con los príncipes. Oh Dios, te adoramos. Por favor, obra un milagro extraordinario en una vida, en un corazón. Señor, restaura una vida espiritual por el poder de tu Espíritu. Así lo pedimos. Amén y amén. Oh, gloria al Señor. Alabanzas a Jesús de Nazaret. Bendito su nombre, aleluya. Démosle gracias al Señor por esta su palabra. Aleluya. Esta palabra es la que nos guía cada día en esta